No tiene el número, Alejandro, pero vamos al tema que dice naturaleza, importancia y proceso de la comunicación y socialización. Dice, muy bien. Ya leímos el primer párrafo que dijimos que la comunicación es importante, ya que permite hablar, intercambiar ideas, expresarse, plantear problemas, discutir o aceptar opiniones. Y dijimos que la vida del ser humano cuando tuvieron la necesidad de relacionarse, ¿ok? Luego dice el siguiente párrafo. En un principio, el hombre solo emitía gritos, chillidos y sonidos guturales para intentar definir los objetos y seres que lo rodeaban. Más tarde comenzó a relacionar los sonidos con los objetos con los cuales surgió el lenguaje. Si nos damos, por ejemplo, muchachos, a películas con La noche en el museo, ¿la vieron todos? ¿Quién dijo no? Natalia, no vete. Creo que hay tres, ¿verdad? ¿Por la vida? No, pues eso no se acuerdan de bueno, la actor es que ya se murió pues, y ese hombre. Ajá, hace muchos años, Robin Williams. Pero se murió hace mucho, es más, se mató. No, la chica, no, no se mata en la película, pues. Se ahorcó. Tenía depresión, tenía depresión. Oye, él es el actor. A lo que voy con la película, en teoría, la pared. Yo no quería que tuvieran el concepto de lo que era la película, no. Salieron los cavernícolas en la película. ¿Te acuerdas cómo hablaban los cavernícolas? ¿Qué era él? No hablaban, si no emitían palabras como tal. ¿Cómo podían enfatizar ciertas cosas? Por ejemplo, en la película dejan la ventana abierta y se fijan por la ventana que hay como vagabundos con un tambo lleno de fuego que se están calentando en la calle, pues. Y ellos lo ven y se emocionan. ¿Cómo podían expresar esa emoción si no hablaban? La escucho, Natalia. Chillidos y sonidos culturales. No alcanzaba a salir ninguna palabra como tal. Parecía al balbuceo que no alcanza a decir nada, pero el movimiento de que, mira, si abro y si muevo la lengua y si cierro, cómo se escucha, bueno, igual, pero acá, ¿no? Veían algo que los emocionaba. La diferencia entre una cosa y otra era el tono de voz, el timbre más bien que le ponían a la expresión del sonido que estaban usando ellos. A lo mejor veían algo, y veían otra cosa y, o sea, como que no sabían ni qué, pero su expresión, su sonido y obviamente que ahí estaban comunicando, ¿no? Obviamente ellos se emocionaron porque vieron el fuego, se emocionaron porque veían otras cosas y en la película se salieron, ¿ok?
niños aquí tratan de hacer sonidos para poder identificar los objetos y los seres que los rodearon. Pues imagínense, ¿qué nos dice nosotros cuando estás en peligro? ¿Qué te has dicho que grites? Ayuda, error, fuego, ¿por qué fuego? Si necesitamos ayuda, la mayoría de las personas va a decir, ay, ¿qué le estará pasando? ¿Qué le estará sucediendo? ¿Por qué está pidiendo ayuda? ¿Les ha tocado que alguien pida ayuda? Qué buenos vecinos tiene, Damián. Salieron a ver qué estaba pasando. Los gritos de alarma, por eso cuando estamos emocionados o cuando estamos enojados, chicos, nuestro timbre de tono de voz ¡pum!, se va a lo más alto posible, ¿ok? Porque queremos como que sacar la euforia, por enojo o por felicidad en ambas situaciones. ¿Okay? Cuando tú estás en problemas y gritas ayuda, la mayoría de las personas se va a voltear a ver por chisme, pero se va a bloquear porque va a querer salvaguardar su vida. Qué egoístas, ¿verdad? No, 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 pues ¿qué? ¿Cómo le haces? Es complicado, ¿sí o no? Sí. ¿Han presenciado algún tipo de abuso y has hecho algo? Nos da miedo actuar. Ok. Y a veces pasa, ¿no? Que ves un abuso y puedes interceder por la persona, pero hay otras muchas veces en las que, por ejemplo, cuando yo voy mal, cuando voy sola manejando, me da miedo pues porque voy sola. O sea, digo, también que estoy flaquilla, pero estoy corrosilla, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el aire? Entonces, digamos que no estoy en ceros, pero soy consciente, o sea, cualquier hombre va a tener más fuerza, sí o sí, ¿no? Entonces, ocuparía yo que tuviera un grupo de apoyo para, o sea, un grupo de personas para poder actuar y hacer, ¿no? Pero, por el contrario, si gritas fuego, personas se van a ir acercando, o van a decir como que, ¿qué está pasando? Y ya cuando están ahí, pues le dices como que le dices, oye, pues ayúdame, ¿verdad? O sea, ya estás aquí, ahora sí, ¿no? Entonces, pues ya te pueden ayudar. Pero muchachos, ¿cómo vamos a ayudar? Aquí tenemos palabras, no podemos decir ayuda, auxilio o gritar de felicidad. Cualquiera de las dos. ¿Se emocionan de felicidad? Hace lo que Alejandro, o estabas allá afuera, Alexa gritó antes de entrar al salón, cuando todavía no le terminaban ni sus globitos. Gritó. ¿Gritaste porque te dio miedo, Alexa? ¿Te dio vergüenza? Te dio pena, pero gritaste de emoción. No pudiera ser. Entonces, eso solo se distingue por la cuestión del timbre. Ahora imagínate, en estas cuestiones que ellos no pueden interpretar palabras tal cual, pues eran ruidos. ¿Cómo distingues el ruido de algo normal o de algo que, oye, estoy viendo que viene un tigre y nos va a comer a todos? Pero no hablamos, o sea, ¿cómo les digo? Gritando, brincando,
moviendo a lo mejor las manos o haciendo ciertos ruidos como para decir, oye, peligro, peligro, aquí hay algo, ¿no? Entonces, como dice que más tarde comenzó a relacionar los sonidos con los objetos, con los cuales ya más adelante surgió el lenguaje. Es decir, al banco, no se pone un sonido, pero con la boca. Dicen los compañeros. Pudiera ser. Entonces ya vas a identificar que estás refiriéndote a un banco o a una silla o a un algo por el estilo. Dice, la comunicación tuvo un papel fundamental en la formación y desarrollo. Varias de las palabras que conforman nuestro idioma tuvieron su origen culturales emitidos primariamente. Es decir, palabras que hoy en día decimos fueron creadas o nacieron primariamente en algunos caminos. ¿Sabes qué creo? Sí. Imagínense que al sol ellos le decían sol. Veían que salía el sol y decían sol, sol, sol. Y con el paso de los años ya no fue sol, sino fue sol y sol, 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 hasta lo que hoy en día conocemos como sol. Pero ¿cómo así? Entonces, obviamente estoy hablando de una palabra en español. ¿Y en inglés? ¿Cómo se dice sol? Sol. ¿Son hijo o son sol? Son sol. Son. ¿Suena parecido? Son, sol, son. ¿Qué pasó? Ya nada más después fueron adaptándolo a los idiomas que hablamos. Pero a lo mejor viene desde, ojo, es un ejemplo, ¿no? O sea, no sé si sol sea una palabra tan antigua o que venga de aquellos años, ¿verdad? Pero se han ido adaptando las palabras que primariamente o primitivamente se escuchaban o se decían con todo el desarrollo de nuestro lenguaje. ¿Sí sabían, muchachos, que el español es, bueno, cuál es la lengua más difícil de aprender? ¿Español? No, hay una más difícil. El mandarín. Por toda la simbología que maneja. Después del mandarín, creo que está ya el castellano o el español. Es muchísimo más difícil para un gringo aprender español que para un mexicano aprender inglés. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ok, más bien usan el mismo verbo para diferentes cosas. ¿Sí o no? Y no nos metamos en temas de albures, porque ni de broma le entiendo. Y por más que le expliques a un extranjero, el albur es un juego de palabras mental, que bla, bla, no entienden el humor. Pero, por ejemplo, muchachos, tierra, si yo les digo tierra, ¿qué piensan? La tierra, el polvo, esto. Sí, puede ser el planeta Tierra. Puede ser tierra así, tipo polvo, o puede ser tierra tipo de plantas. Puede ser tierra de corriente de voltaje. Hay una tierra, ¿sí sabían? ¿Qué tierra me estoy refiriendo? El extranjero no concibe eso. El extranjero trata de tener palabras distintas para eso, para el polvo, para la y para el planeta Tierra. Suele tener palabras separadas, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué onda? Y tú, no, pues aquí si estoy hablándote de que estaba arreglando un enchufe, pues, y te digo tierra, pues obviamente no te estoy hablando del polvo, sino te estoy hablando de la conexión de la tierra que estaba haciendo en el enchufe. Tiene que ver con todo un contexto que a veces los extranjeros no lo relacionan tan fácil. Pero bueno, han pasado muchos años, hemos logrado desarrollar el lenguaje, hemos logrado desarrollar todo el vocabulario castellano,
Y pues sí es un vocabulario muy complejo, entonces siéntanse afortunados de que ustedes ya tengan lengua materna, uno de los lenguajes más difíciles de aprender para otras personas. Todos los demás, excepto el chino, nos pueden quedar guapos. O sea, los puedes aprender. Yo cuando estuve estudiando inglés, me acuerdo que me dieron varias cosas, hojas o cosas como interactivas para jugar con los verbos y su conjugación en los tiempos. Y me acuerdo que, no sé, eran como 200 y pelos, no me acuerdo. Y me dijo, Armando, tienes dos opciones, o los comprendes o nadie les ha dicho algo de los verbos en inglés. Tenía dos opciones, o los comprendía con la familiarización de las palabras, o me los macheteaba y me los aprendía. Me dijo, son 200 y pelos, apréndetelos. Si te aprendes esto, vas a poder formar muchas canciones. Y yo, para mí, o sea, a mí decirme, aprendes de 200 y pelos cosas en inglés, que luego voy a tener que conjugar con otras palabras, se me hizo súper difícil. Pero ya después que lo he visto con otras personas que lo he platicado, me dicen, es que es lo más fácil. Que aprendes eso y de ahí no te mueves. Eso lo base y todo lo demás es que lo normal que siempre estás diciendo y nada más están cambiando el verbo como tal. Entonces, pero en español no funciona de esa manera, chicos. Aparte la conjugación en español tiene muchísimo más grande todos los tiempos y todas las funciones que conjugar también. Bueno, entonces dice que, bueno, culturales que tenemos que de origen en los sonidos culturales emitidos primariamente. Luego dice definición de comunicar significa poner en común. La comunicación es todo intercambio entre dos o más personas, con el fin de poner en común sus diferentes puntos de vista. Sin embargo, para que las personas puedan poner en común sus puntos de vista, es necesario que tengan conocimientos del tema que traten y hablen el mismo idioma. De lo contrario, no se entenderían. Vamos a hablar de un tema común. La comunicación, muchachos. ¿Qué es un tema que no les interesa? Ay, lo he escuchado, pero no me interesa. ¿Eh? Deportes, no me interesa. No sabes si quieren tigres ni rayados. No sabes quiénes son sus jugadores. Pero sí sabes. Pero a lo mejor no te va a interesar tanto, chicos. No saben nada. ¿Sí? ¿Sabes de fútbol? ¿Sí? ¿Sabes? En las direcciones de primaria. Muy bien. Imagínense que yo me pongo aquí a hablar de fútbol y todos, y me pongo a hablar no sé por qué tampoco, pero de algún jugador de un equipo. He platicado a veces con, oigan, yo no sé cómo hay hombres, y bueno, sí conozco mujeres, también conozco mujeres súper futboleras y que se saben todo. ¿Cómo guardan tanta información en la cabeza? Sí, en el 73, no sé quién metió un gol de chilena, de no sé qué, que le dio el pase al otro, que vino este, que no. Yo siempre digo, ¿qué voy a decir con la cabeza? Si yo ando borrando hijos, donde ya no me cabía en la cabeza, ahora imagínense aprenderme esto y me da, o sea, los escucho hablar y hasta me maravillo, porque es un tema el cual a esas personas les interesa y les gusta, pero a mí no. Entonces, para mí es como que, ay, van a hablar de fútbol, qué aburrido. Van a hablar de otra, ¿de qué no tengo que hablar? Oye, de la, no sé, de Tesla. A ver, oye, me interesa. Pero me interesa. De fútbol, pues no sé nada y tampoco me interesa tanto, ¿no? El tema, el punto aquí, chicos, es que yo tengo un tema, tú tienes un tema, que nos tengamos en común acuerdo para poder hablar de ese tema o de lo relevante que venga por ahí. Dice que para poder comunicarnos tiene que existir intercambio entre dos o más personas también. Y dice que esto es con el fin de poner en común diferentes puntos de vista. Ubicaban a don Roberto Hernández Jr., ¿sí saben quién es? ¿Les caía bien? ¿Sí lo ubican? ¿No?
¿no? Salió toda su vida en multimedios. Él era así, y era un viejito súper tigre, tigre, y era muy conocido por sus comentarios que se aventaban, ¿no? Por todo eso. Oigan, si tú quieres hablar de fútbol, a fuerza hablamos de don Roberto, casi creo. Y don Roberto, pues la verdad, a mí me cae bien gordo. O sea, era un señor que o lo amamos, o lo odiamos. Entonces, dependiendo cómo tú tuvieras el panorama, iba a ser cómo ibas a entender la fase de la comunicación, ¿no? Y bueno, pero pues muchos temas, ¿no? Dice, por ejemplo, es necesario que tengan conocimientos del tema de que se está tratando. Es decir, si yo me pongo aquí como loquita a hablarles de cuestiones de medicina, ¿ustedes me van a entender? ¿Eh? A lo mejor. Pues sí, a lo mejor si les hablo de gripas, pues a lo mejor porque todos hemos tenido gripa en algún momento de nuestra vida. Si me pongo aquí a hablarles de, no sé, varicela, a todos les dio varicela. ¿Se vacunaron? ¿No sabes? Ok. Bueno, pero a la mayoría nos ha dado varicela. Podemos entender, podemos platicar, podemos decir cuál es la sintomatología. ¿O no? ¿No se acuerdan? Estaban chiquitos cuando les dio. ¿Cómo? Te pica la piel, te da comezón en la piel, pero al principio nace con fiebre. Primero te da fiebre y luego tienes brotecitos que son como salpuido y luego de repente el brotecito se infla y ahí es cuando te das cuenta que pues es como varicela. Y luego llega un proceso de mucha comezón y cuidado. ¿Cuánto dura la varicela? Ay, ojo, sí, pero ahora, antes sí me acuerdo que mientras tú trajeras la costrita o los granitos ahí con la costrita, con la cascarita, no podía salir ni ver a nadie, porque se supone peligroso. Hoy en día ya se sabe que la varicela activa dura más o menos entre 7 y 10 días. Es decir, que son los días en los que tú puedes contagiar a otras personas. Dice que ya cuando se te pone la costrita y los puntitos capicitos y así, ya no contagias, ya solamente es tu cuerpo que está como, pues, ya sanando, ¿no? Aún así, ¿es peligroso? Pues sí, para algunas personas. Por ejemplo, una persona peligrosa para una persona embarazada. Yo me acuerdo que embarazada mi hijo, una vez entré a unos elotes, que traía muchas ganas de esos elotes. Entré a los elotes y luego quise como volteé una niña y la vi toda llena de granitos y me salí corriendo de la y le dije a mi amiga, cómprame lo que quieras y ponle lo que quieras, nada más traigo un elote acá afuera. Obviamente, como el bebé que traemos en la... A mí ya me dio varicela, a mí no me iban a contagiar de varicela, pero le podía dar varicela. Y no es una varicela normal, solamente le da mucha fiebre, tiene mucha fiebre y eso puede dañar a el bebé también, ¿no? Entonces, oigan, pues tenemos que tener un tema en común, tienen que interesarles lo que yo les voy a decir, tienen que saber de lo que yo les voy a decir. Si me pongo aquí a hablar en francés, no sé hablar francés, pero si me pongo a hablar francés, ¿tú sabes hablar francés? Ah, ¿quién me va a entender? ¿Hablas francés? Ah, entonces debes de hablar más que yo hablo básico. Pero el resto de las personas no nos va a entender nada. Ok, Cristal y yo nos podemos hablar de la clase y ustedes van a estar así como, no, pues chido, ¿verdad? Y avísenme cuando acaben de hablar, porque no les voy a entender absolutamente nada. Incluso personas que sus idiomas sean similares a los de nosotros, como el italiano o el portugués, que hay palabras que son iguales, pueden aún así tener diferente tipo de significado. Entonces, bueno, vamos a dejarlas aquí, muchachos, y mañana continuamos con este tema, vemos más ejemplos y nos pasamos al siguiente tema también, que viene por ahí más abajo. ¿Dudas, comentarios, muchachos?